Prefiero la reivindicación de la lucha cotidiana y de la organización de los trabajadores, que es por lo que peleo todos los días. El 7 de octubre es la consecuencia del colonialismo israelí en esa zona de Asia y en el territorio palestino, y que no teníamos que permitir que el sionismo instalara su relato en nuestras bocas, sino teníamos que marcar el carácter de colonialismo, de ocupación, el uso de instrumentos absolutamente reaccionarios como el supremacismo, el racismo, para llevar adelante el exterminio que durante 77 años buscó y que desde hace 2 años ha profundizado el régimen israelí. Es importante que se escuchen las diferentes voces y salir a la disputa de ese relato hegemónico que hoy existe por parte de lo que es fundamentalmente el relato del imperialismo norteamericano, de la Unión Europea y de aquellos que intentan instalar una única voz al respecto de los hechos que ocurren en el mundo. Me parece la superación, lo que yo creo que es la superación al capitalismo, que es el socialismo. Bueno, en nombre del socialismo se han cometido atrocidades de todo tipo y traiciones de todo tipo que también alejan a ciertos sectores de la población para que realmente vean esto como una opción y como una salida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente en Irán al aire, soy Suhail Asadi, un gran placer como siempre poder reencontrarnos en estos diálogos. Suscríbanse al canal y difúndanlo si es posible, porque nos gustaría llegar a más gente. Se está poniendo interesante con las personalidades que estamos invitando. Estamos hoy con Vanina Natalia Biasi. Les leo Wikipedia. 27 de octubre de 1973, es una política argentina, es una de las principales dirigentes del Partido Obrero, fue diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires desde junio de 2024 hasta julio de 2025, siguiendo el acuerdo de rotación del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. En las elecciones legislativas del 18 de mayo de 2025 fue electa legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que empiezo felicitándote, Vanina, por las elecciones y ojalá que tengas mucho éxito en esta nueva etapa. Y como siempre, siguiendo la lucha, Vanina, además de ser legisladora, exdiputada, de ser una política de carrera y de ser académica, es una revolucionaria, es una luchadora, es una persona que al fin y al cabo durante toda su vida siempre ha estado comprometida con las causas justas y por eso la invitamos en realidad. Lo demás son títulos, pero lo importante es su estatus de luchadora en pro de las causas justas. Vanina, un gran placer tenerte y mil gracias por participar en Irán al aire. Gracias a ustedes. Buenas tardes para ustedes, buenos días para mí. Y gracias, Suhail, por destacar justamente esa característica, totalmente. Ser parlamentario va y viene y es una consecuencia de una intervención política de años en todos los terrenos, también en ese, pero prefiero la reivindicación de la lucha cotidiana y de la organización de los trabajadores, que es por lo que peleo todos los días. Qué bueno, Vani. Nosotros hablamos de Irán porque, bueno, yo comencé con este canal cuando fueron los días de la guerra, los 12 días que nos tocó vivir de cerca, porque yo me encontraba justamente en Irán. Y bueno, empezó esta historia porque mucha gente nos preguntaba. Empezó con amigos, después empezó con canales de televisión. Querían saber un poco cómo se vivía la historia desde adentro y ahí empecé con este canal. Pero bueno, como el interés por el tema del Medio Oriente en general, Irán en especial, el eje de la resistencia siempre es un tema candente, entonces continuamos con este proyecto y estamos para poder seguir explicando y hablando desde esta parte del mundo, cosas que muchas veces por esta cuestión de la debilidad mediática que existe por esta parte, al fin y al cabo la voz única que llega, o en su gran mayoría, digamos, los medios de comunicación en nuestros países, es la voz del enemigo. O sea, la versión y la retórica o la narrativa que llega de noticias sobre esta parte del mundo generalmente la escriben los demás. Y como yo sé que vos estás muy comprometida con muchas causas, bueno, les cuento a los que nos ven que yo a Vanina la conocí este año en Irak,
en la ciudad de Karbala, que participó de un congreso internacional sobre la cuestión palestina, y bueno, tu compromiso por la causa palestina y esta relación que existe entre Irán y Palestina, digo, el tema de la resistencia, el tema de la defensa, el tema de preocuparnos por el pueblo palestino, por lo que está pasando en Gaza especialmente, y el apoyo incondicional. Entonces, empecemos con esto. Vanina, contame un poquito tu relación con la causa palestina, tu obra, tus actividades. Sé que sos una activista y sé que estás pagando un precio muy, muy caro por tu compromiso con Palestina. A ver, en primer lugar, destacar que es importante que se escuchen las diferentes voces y salir a la disputa de ese relato hegemónico que hoy existe por parte de lo que es fundamentalmente el relato del imperialismo norteamericano, de la Unión Europea y de aquellos que intentan instalar una única voz al respecto de los hechos que ocurren en el mundo. Me parece incluso muy positivo que desde el punto de vista iraní, desde el punto de vista del mundo persa, del mundo árabe, se tomen el trabajo también de llegar a el público hispanoparlante, ¿no? Porque a través de un sector que no es el sector sionista judío, sino del sionismo cristiano en América Latina, hay un ascendente muy grande de lo que es el discurso del sionismo en general y del sector del imperialismo norteamericano. Así que es importante salir a esa disputa. Yo creo que las redes sociales tienen que cumplir un poco ese lugar, tener esa voz, y que podamos obviamente analizar profundamente todo el escenario internacional sin escuchar una sola voz y un solo discurso en esto. En segundo lugar, sí, efectivamente, como señalabas, a mí ocurre particularmente que en la Argentina me han iniciado una causa judicial muy tempranamente, en noviembre del año 2023. En primer lugar, porque yo no ahora que hay cierto consenso internacional al respecto de que se está llevando adelante un genocidio, alcé la voz en defensa de Palestina, sino que lo hice llevando una bandera palestina el 8 de octubre del 2023 al debate presidencial que se realizaba aquí en la Argentina. Y mientras el conjunto de los candidatos presidenciales llevaba adelante su profesión de fe imperialista y repetía jamás terrorista como quería el discurso oficial de ese momento, bueno, yo salí a la disputa un poco de ese discurso mostrando que la vida no empezó el 7 de octubre, que el 7 de octubre es la consecuencia del colonialismo israelí en esa zona de Asia y en el territorio palestino, y que no teníamos que permitir que el sionismo instalara su relato en nuestras bocas, sino teníamos que marcar el carácter de colonialismo, de ocupación, el uso de instrumentos absolutamente reaccionarios como el supremacismo, el racismo, para llevar adelante el exterminio que durante 77 años buscó y que desde hace 2 años ha profundizado el régimen israelí. Así que en ese sentido, por eso fue tan tempranamente que me iniciaron esta causa judicial, en noviembre del 2023, cuando se estaba produciendo el primer alto al fuego y el intercambio de rehenes. En ese escenario, un fiscal de la Argentina, que es un corrupto, un fiscal del poder, que ha atravesado los años llevando adelante su función de responder siempre a intereses muy poderosos, como el fiscal Carlos Stornelli, me abrió una causa e inmediatamente se colocaron como querellantes en esa, la DAIA, que es la organización que reagrupa a las instituciones israelitas en la Argentina, y una operadora mediática del sionismo en la Argentina, que es Romina Mangel, que es la nieta de quien fue el primer embajador argentino en Israel, que fue uno de los, digámoslo con claridad, fue uno de los primeros países que envió representación al Estado de Israel de la mano de quien era en ese momento presidente, Juan Domingo Perón. Entonces, efectivamente, hoy ella es una operadora de
de los servicios de inteligencia internacionales de Israel y de las organizaciones israelíes en la Argentina, y es una operadora del sionismo, y eso también está como querellante en mi causa. La causa está en el Fuero Federal. Para aquellos que están escuchando este reportaje, como es una causa por ley antidiscriminatoria, donde por haber hecho 2 tweets que ahora voy a relatarles, me inician la causa, tendría que estar en un juzgado ordinario de la Argentina, pero es una causa muy política a través de la cual la DAIA pretende aleccionarnos y silenciarnos y tener alguna vez un fallo en el Fuero Federal a su favor en contra de quienes somos antisionistas. Durante este tiempo lo que he tenido es que soportar una campaña. Vos recién relatabas que yo soy legisladora electa. A mí me procesaron en el momento en que se conocía que yo era la cabeza de lista del Frente de Izquierda en la ciudad de Buenos Aires, en abril de este año. O sea, usaron el procesamiento incumpliendo los tiempos procesales, pero exclusivamente, digamos, también como una herramienta política para evitar que el Frente de Izquierda tuviera los votos necesarios para ingresar al Parlamento de la ciudad. Fracasaron en su objetivo, pero he tenido que vivir desde hace 2 años a esta parte, amenazas de todo tipo, un linchamiento mediático por parte de los operadores del sionismo en la Argentina, Feynman, Plager, Spillman, también del sionismo progresista de la Argentina, que existe esa categoría, digamos, se autoperciben muy democráticos, pero apoyan genocidios, y esa categoría también existe en la Argentina, y todos ellos operaron en un linchamiento buscando que una defensora del pueblo palestino no ingresara al Parlamento, y fracasaron. Esta es la situación en la que estamos hoy. Estoy procesada y confirmada en Cámara el procesamiento. Les cuento que la Cámara que confirma el procesamiento está integrada por sionistas desembosados, gente como el juez Borinsky en la Argentina, que imagínense los sionistas que serán, digamos, que pide licencia con goce de haberes, esto lo hizo hace 2 meses, para ir a los Juegos Macabeos en Israel, y hasta la Corte Suprema Argentina, que es recontracionista, le dijo: te estás pasando, Borinsky, y no le dio la licencia con goce de haberes para eso. Por supuesto que fue igual. Pero les muestro esto para que se ubiquen, digamos, en un escenario en el cual en la Argentina no solamente tenemos una comunidad sionista muy grande y con mucho poder frente al poder político y económico de todas las fuerzas políticas gobernantes, sino que, tenemos personajes que directamente intervienen en el Congreso Judío Mundial y que son actores fundamentales de la acción sionista a nivel internacional, ¿no? Escuchame una cosa, Vanina, me interesó el tema de que la causa se basa en 2 Twitter, me dijiste. O sea, importantísimo la forma en que interactúa esta gente, el sionismo internacional. Digo, ¿dónde queda la libertad de expresión? Si nosotros, por ejemplo, cuando hicieron las caricaturas del profeta Muhammad, se levantaron un par de pakistaníes en Londres haciendo escándalo porque no les gustó la cuestión, y ellos se defendían diciendo que hay libertad de expresión, y los derechos humanos, la democracia, la libertad. ¿Dónde queda la libertad de expresión en este, digamos, discurso occidental, sionista, norteamericano específicamente? Mira, es importante marcar que los discursos, el imperialismo y el capitalismo no tienen una ideología fija. Andarán yendo y viniendo por un espectro de posiciones políticas e ideológicas en la medida que les convenga para el discurso de turno. El yihadismo es motivo de discursos terribles, pedidos de recompensa pública por parte de Estados Unidos hacia dirigentes del yihadismo en todo el mundo, etcétera, pero cuando les conviene lo ponen a gobernar Siria y lo llevan peinado y afeitado a que participe de reuniones como la de la ONU que presenciamos en estos días, reunión a la que no se permitió participar de forma presencial, por ejemplo, a la autoridad palestina. Así que los discursos se acomodan de acuerdo a la conveniencia del imperialismo norteamericano, que en determinadas etapas tendrá una práctica y un discurso más, comillas, democrático, y en otras etapas
utilizará, como hacen hoy con Donald Trump, un discurso más desembosadamente fascistizante. Como vos señalás, si alguien que pertenece a la religión musulmana en alguna parte del mundo comete o alguna acción, sea delictiva o no, etcétera, es estigmatizado, digamos, desde el discurso del imperialismo occidental y si lo hacen ellos, digamos, todo es en nombre de la democracia, del derecho a la defensa y ese tipo de cuestiones. Por eso es importante que tomemos la voz y vayamos desarmando los discursos que se llevan adelante en todo el mundo. Yo creo que esta característica es una característica no solo del imperialismo norteamericano, creo que es una característica defensista de muchos regímenes, pero realmente hoy tenemos el problema de que la voz hegemónica es esa, y entonces ocurre que Palestine Action en Londres es terrorista, ¿sí? Y el que integraba hasta antes de ayer organizaciones que llevaban adelante acciones criminales, etcétera, y hoy es presidente de Siria, puede ir a hablar muy suelto de cuerpo a organismos internacionales. Tenemos que marcar este aspecto. Efectivamente, a mí me condenan por hablar. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta que eso lo hice cuando yo todavía no era diputada nacional, pero sí era diputada electa por el sistema rotativo que tenemos en las bancas en el Frente de Izquierda, pero que luego me procesaron siendo diputada nacional, que es un agravante que pretendan amordazarme siendo una persona que pertenezco a otro poder, el poder legislativo, fui electa por una porción de la sociedad diciendo esto, yo no le mentí a nuestro electorado, yo fui electa diciendo esto y defendiendo estas causas, y después viene el poder judicial al que no votó nadie ni eligió nadie, que fue impuesto ahí por el poder político, y pretende decir qué tiene que decir una diputada o no. Es gravísimo lo que ha ocurrido, porque a mí me procesaron siendo diputada nacional. Y yo dentro de la Cámara de Diputados denuncié esta situación porque efectivamente es un ataque a la libertad de expresión, a los derechos democráticos más elementales en nuestro país y un intento de formatear un discurso único frente al genocidio que está cometiendo Israel con la anuencia de Estados Unidos y la Unión Europea. Yo dije dos cosas, quiero que sepan, en octubre y noviembre por los tuits. Después vino el juez Rafecas, me condena, primero me abren la causa por 2 tuits. Después viene el juez Rafecas y dice, che, es muy poco 2 tuits, y agrega 6 más, ¿no? Y miramos, yo ya me había olvidado cuáles eran esos tuits, y el otro día mirando la causa, veo que el último tuit que incorpora Rafecas es un tuit en el cual yo denuncio que una exfuncionaria israelí fue al Parlamento israelí, a la Knesset, a pedir que sacaran la ayuda humanitaria de la Franja de Gaza que gestionaba la UNRWA, que es una organización humanitaria que depende de la ONU, y que fuera reemplazada por otro dispositivo, porque si no, no iban a poder nunca ejecutar el exterminio. Esto dijo en enero del 2024 una exfuncionaria en el Parlamento israelí. Esa línea de intervención se concretó un año después, cuando Netanyahu retiró a la UNRWA de la ayuda humanitaria, de la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, y colocó a esta ONG norteamericana que lo único que hace es armar un dispositivo para forzar a la población de Gaza a irse del norte y del centro hacia el sur de Gaza, al gueto que cínicamente llaman ciudad humanitaria que están armando en Maguasi, y finalmente de esa manera concretar el desplazamiento y el exterminio del pueblo palestino. Así que para que ustedes se den una idea, este es el nivel de persecución que hay en nuestro país. Los tuits originales decían que era lícito hablar de un régimen nazi cuando vemos que el régimen israelí se basa en instrumentos políticos como el supremacismo, el racismo, la discriminación religiosa contra el Islam, la discriminación étnica y que bueno, el que era lícito, digamos, que habláramos de ello, aunque obviamente los procesos históricos siempre son diferentes y fueron diferentes el fascismo italiano del nazismo alemán, y también obviamente es diferente este proceso político en esta etapa, pero corresponde también convenir aquellos aspectos que tienen en común procesos políticos que han sido repudiados por la historia
y de los cuales tenemos que agarrarnos para que justamente no se siga repitiendo la historia, porque la historia se siguió repitiendo y no empezó el 7 de octubre de ninguna manera la repetición de esa historia. La ejecución de genocidios por parte de quienes hoy fueron cómplices de estos 2 años ha sido una regla. Irak tuvo que vivir cómo el imperialismo norteamericano inventaba directamente una tesis sobre su participación en los atentados del 11 de septiembre y de esa manera vivió el exterminio de 1 millón de personas del pueblo iraquí por parte de lo que ha sido la avanzada guerrerista por parte de Estados Unidos. Y bueno, efectivamente no podemos permitir que ellos sigan avanzando con estos discursos y quienes han ejecutado estas masacres de estas dimensiones pretendan instalarse como si ellos fueran los democráticos en el mundo. Ahora, digámosle a tu audiencia lo siguiente, esto no lo comenzó Donald Trump, esto lo comenzó, o quiero decir, de esto han sido partícipes el llamado imperialismo democrático y el llamado imperialismo de las ultraderechas. Por eso fue Joe Biden el que comenzó dándole a Israel $30.000 millones para que ejecutara esta masacre y este exterminio. Por eso el lobby sionista en Estados Unidos tiene un enorme ascendente sobre todas las franjas políticas, tanto republicanas como del Partido Demócrata. Por eso ocurre, digamos, que en el Reino Unido, tanto las expresiones ultraderechistas como el laborismo tienen vínculos totales con el sionismo y expulsa de sus filas a aquellos que se han expresado en favor del pueblo palestino, como ocurrió en el Reino Unido. Así que quiero decir que quede claro que esto no es el signo del ultraderechismo que hoy gobierna Estados Unidos de la mano de Donald Trump o de Milei en la Argentina, sino que es el signo político de ampliamente todas las representaciones políticas del capital. Perfecto. Vanina, en esto de la defensa, porque está muy claro tu lógica y yo creo que cualquier persona que tenga 2 dedos de frente entiende qué es lo que pasa, entiende lo de la guerra política, entiende lo de los intereses, entiende que la gente vendió su alma al diablo desde hace mucho tiempo y entiende que al fin y al cabo en esto no hay ningún tipo de valor y principio que ellos quieran manejar, simplemente es los intereses del imperio. El otro frente, hablemos de nosotros, ¿cómo se está manejando? ¿Hay defensores? O sea, hoy contamos con un frente verdadero que uno diga, bueno, frente a este elefante y siempre éramos una pequeña hormiguita. Yo estoy viendo que existe un cambio hoy en día, por lo menos a nivel popular, no hablo de gobiernos todavía, pero a nivel popular, lo que hoy se ve después de 77 años con el tema palestino, no sé, lo estamos viendo con esto del levantamiento popular a través de las manifestaciones, de todo este movimiento mediático que se está dando a nivel mundial, de todo este movimiento en las universidades y los académicos y los alumnos universitarios, de todo este movimiento que se está dando con las flotillas ahora que están dirigiéndose hacia Gaza para la ayuda. En fin, ¿ves que hay una fuerza que está creciendo y que de alguna forma nos da un poquito de esperanza, qué sé yo, digo, ante tanta injusticia y tanta opresión? Mira, todo lo que se logró hasta ahora se logró como fruto, digamos, del esfuerzo desde abajo de los pueblos por imponer a sus gobiernos la defensa del pueblo palestino. Y la verdad es que la historia va a tener que recoger cómo la gente en Inglaterra desafía al poder inglés, que ya ha abierto causas a miles de personas por expresarse abiertamente defendiendo a Palestine Action y defendiendo la causa palestina y la bandera palestina que está prohibida en Inglaterra. Lo mismo ocurre en Alemania y prontamente va a ser llevado frente a los estrados, por ejemplo, Martin Gag, por ser un judío antisionista que defiende fuertemente la causa palestina y que lo ha dado todo para poder difundir un punto de vista diferente. Ciertamente, si algunos gobiernos del mundo hubieran reaccionado frente a este genocidio y estos 77 años de colonialismo violento y absolutamente materializado en acciones terribles sobre el cuerpo
las tierras, la cultura del pueblo palestino, bueno, la historia sería bastante diferente, pero no lo han hecho. Y no es que no lo han hecho y han colaborado solamente los gobiernos de Occidente. El mundo árabe está postrado frente a los intereses norteamericanos, y esto hay que decirlo con mucha firmeza. Y esos intereses también son los negocios capitalistas. Por eso yo quiero poner en discusión que sin una perspectiva socialista es muy difícil que podamos hablar de la salida de esta realidad. ¿Qué es lo que defienden los países árabes que no alzaron? No es que directamente han dicho cosas, digamos, pero no han actuado frente a realidades tan terribles como incluso frente al hecho de llegar a atacar al propio Qatar para asesinar a la delegación negociadora de Hamas en Qatar. Quiero decir, realmente, ¿qué es lo que uno entiende de fondo que están defendiendo? Sus intereses económicos. Por eso digo que el capitalismo no tiene ideología, y no vayamos a confundirnos, ni en el mundo persa, ni en el mundo árabe, ni en el llamado mundo occidental, vamos a encontrar otra razón que no sea la defensa de enormes negocios capitalistas, que es lo que hacen que se estén fijando si van a llegar hasta acá o hasta allá en sus declaraciones o en sus acciones materiales para frenar el genocidio contra sus hermanos del pueblo palestino. Entonces, tenemos esta realidad y fueron los pueblos del mundo. Vayan a ver lo que es. La verdad es que hoy, si no fuera por la acción de cierto sector de Irán o la acción de Yemen, etcétera, realmente materialmente nadie ha colaborado como corresponde para que el pueblo palestino se defienda. Por el contrario, van y votan muchas resoluciones en la ONU, que todo muy lindo con que digan que Israel es genocida, les damos la bienvenida a lo lento que es el proceso político para los gobiernos del mundo, pero hay que decir también con atención que lo que está diciendo es que se tiene que desarmar el gobierno palestino, también la resolución de la ONU. El cinismo, digamos, con el que actúan los gobiernos del mundo es total. O sea, se está ejecutando un genocidio contra el pueblo, pero los gobiernos del mundo le están pidiendo al que es objeto y víctima de este genocidio que se desarme. Digo, yo quiero hablar con claridad. Nosotros, como fuerza política en la Argentina, también estamos padeciendo la persecución porque fuimos la única fuerza política de la Argentina que dijo con claridad desde el día 1 que estaba del lado de la resistencia palestina. Miren, a las resistencias del mundo, y esto no lo dice una trotskista de la Argentina, sino que incluso lo dice el propio derecho internacional creado por países imperialistas y compañía, a los pueblos del mundo que son agredidos por experiencias coloniales, les asiste el derecho a la defensa y a la resistencia sobre acciones. Entonces, realmente que las izquierdas, las pretendidas izquierdas del mundo, quieran mirar para otro lado y plantear la teoría de los dos demonios entre Hamas y Netanyahu, bueno, nada más habla de sus imposturas y sus claudicaciones políticas e ideológicas, que también son las que explican que la ultraderecha y que nos esté pasando lo que nos esté pasando en este momento y esté el mundo bajo estas realidades tan terribles y esta barbarie. Entonces, creo realmente que acá hay una enorme responsabilidad. Los gobiernos árabes son responsables de que esto esté ocurriendo, sus complicidades son responsables, el gobierno turco no hace más que tener un doble discurso permanentemente. Y bueno, yo creo que esto hay que hablarlo públicamente, quiero decir, y abiertamente, porque sin la acción de los pueblos de todos los países del mundo, no solamente para defender a Palestina, sino también para cambiar sus gobiernos cómplices de estas realidades. La forma de defender a Palestina es que luchemos para cambiar a los gobiernos que nos han llevado hasta acá, a los gobiernos que están pensando más, por ejemplo, mirá vos, y yo que fui a Irak recientemente lo vi con mis propios ojos, a los gobiernos que están pensando más en los negocios de la especulación inmobiliaria, que está haciendo avanzar la gentrificación absoluta de Bagdad. Nunca vi tantos edificios construyéndose de forma simultánea. ¿Cuáles son los capitales que tienen sus intereses en este momento en Bagdad, construyendo más de 30 edificios en la nueva Bagdad para la especulación inmobiliaria? Esa es la plata, no sé, del lavado, esa es la plata del petróleo, esa es la plata. Bueno,
Ellos están privilegiando esos negocios antes que defender a los pueblos. Y esto se le va a volver en contra. Esto a los países de Asia, fundamentalmente, se les va a volver en contra si no accionan, porque los pueblos están defendiendo a Palestina y porque en definitiva hoy es Palestina y todos sabemos que el objetivo del Likud, el objetivo de los sectores más reaccionarios del Estado de Israel y del imperialismo es quedarse con la gran Israel, hacer crecer esa penetración. ¿En qué mente ingenua puede quedar que solamente se trata del desplazamiento del pueblo en la Franja de Gaza o en Cisjordania? Realmente lo que están buscando es avanzar en el Líbano y por eso en este momento se están construyendo sobre el sur del Líbano cosas que el sionismo, disposiciones que el sionismo está tomando para seguir avanzando sobre el sur del Líbano nuevamente. Por eso en este momento está ocupada Siria por parte de Israel, por eso quieren avanzar también sobre el propio Egipto. Bueno, quieren crear el gran Israel y frenar esto se lo vamos a deber a los pueblos del mundo, como vos señalabas al principio, y no a los gobiernos que están siendo cómplices, ¿no? Está bien, tocaste un tema importante sobre el tema de la conciencia de estos pueblos del mundo, que sin conciencia es imposible poder llegar. Yo quiero hablarte de un tema operativo que es el que me preocupa a mí, porque existe levantamiento, existe conciencia, existen pueblos con voluntad de levantarse, existen defensores de la verdad, siempre existió, aunque muchas veces en algunas partes de la historia fueron una minoría. Te quiero hablar de un tema que es cuán coordinados estamos de este lado, porque vos ves el enemigo con todas sus divisiones y subdivisiones trabajan como un frente en común, o sea, es una unidad que está trabajando. Vos lo llamaste imperialismo, llamémoslo Norteamérica, sionismo internacional, pongamos el nombre que... Pero es un bloque, es un molde único. A mí me preocupan un poco las divisiones de este lado. El Imam Ali, que lo visitamos en Nayaf, visitamos su tumba, tiene una frase interesante, dice: el enemigo se une en su falsedad y nosotros nos dividimos en nuestra verdad. O sea, el ser dueño de la verdad no te hace un único frente, porque cada uno desgraciadamente defiende su propia verdad o su propia versión de la verdad, o defiende una única verdad, pero desde una isla. O sea, como que cada uno trabaja como una isla. Digo, porque a mí me preocupa mucho esto de los puentes de encuentro. Vos dijiste, te hablo una trotskista argentina, y yo soy un teólogo musulmán chiita también argentino, pero yo me siento mucho más cerca a vos que a muchísimos de mis hermanos musulmanes. O sea, desde lo político, desde el compromiso, desde la responsabilidad, desde la visión. Entonces quiero decir, ¿cuánto estamos trabajando en esto de unirnos y de hacer un único puente, Vani? Mira, yo creo que en el campo de la defensa, vos lo señalaste muy claramente, en el campo de la defensa del pueblo palestino, de la defensa de la autodeterminación de los pueblos más en general, de la lucha para desarmar las bases políticas con las cuales arman estas agresiones. Quiero decir, para mí el fondo es la materialidad del capitalismo y los intereses capitalistas. Los instrumentos políticos son las divisiones sectarias interreligiosas, los instrumentos políticos son el supremacismo, el racismo, el instrumento político por excelencia hoy es la islamofobia. En la década del 40, del 50 del siglo pasado, y por supuesto que mucho antes con los pogromos y compañía, era crear una fobia frente al judaísmo. Hoy se trata de concentrar esa forma de mirada y esa división de los pueblos, creando lo que es una visión absolutamente islamofóbica de lo que son las religiones musulmanas, etc. Entonces, yo creo que el trasfondo de estos instrumentos políticos y cuál es el límite para que podamos unirnos los que pensamos que hay que vivir en democracia, en tolerancia hacia las diversidades, que cuando no existe esa tolerancia hacia la diversidad de pensamiento, me refiero, y de todo, lo que hay o lo que se defiende de fondo es un poder económico. Yo creo que siempre el trasfondo de las divisiones esas no hay que leerlas
bajo el código que se presentan, digamos que es, bueno, yo no estoy con Vanina porque Vanina es atea y no sé qué, yo no estoy con Sujail porque Sujail quiere un Estado teocrático, yo no estoy con el otro, yo creo que lo que prima, que esas son fachadas, quiero decir, y lo que está detrás es poder descubrir exactamente qué intereses hay detrás para que existan esas divisiones. O por supuesto que los instrumentos políticos han avanzado muchísimo, y entonces hoy en día nos confunden frente a la realidad esta que te digo, pero ya como lo decía antes era la fobia al judaísmo, ahora es al islam. ¿De qué estamos hablando? De que en definitiva no se trata de judaísmo ni de islam. Se trata en definitiva de el poder, el gran poder económico que está detrás de todo esto y que quiere retener su poderío y que quiere en definitiva seguir viviendo y haciendo negocios con la división de los pueblos, con los enfrentamientos, fomentando los odios entre pueblos que comparten en común, en definitiva, muchas más cosas de las que tenemos de diferencia o de divisiones. Yo fui a Irak. Yo te digo la verdad, viendo lo que he visto tanto en Karbala como en Bagdad, bueno, fui obviamente un tiempo limitado, no es que me pude sumergir en la profundidad de una cultura y una vida tan diferente a la que yo he conocido históricamente, pero no será definitivamente desde el sectarismo o desde la imposición de miradas desde otro lugar con que vamos a poder unir a nuestros pueblos, sino bajo el respeto total y el entendimiento de por qué nos desenvolvimos con historias tan diferentes y con ideas tan diferentes. La marca que hay en Asia al respecto de lo que ha sido la penetración del imperialismo norteamericano para destruir a esos pueblos, sus historias y lo que han dado a la humanidad, es una marca que nos tiene que unir, como vos señalabas, para poder contrarrestar esa perspectiva histórica, que es la perspectiva de la barbarie, definitivamente. Así que nuestra dificultad para unirnos creo que tiene que ver siempre con los intereses materiales y de tensión de un poder que hay detrás, que a veces hay que hurgar para poder interpretar fuertemente. Yo creo realmente que es lo que explica que hoy no podamos unirnos, y ya no lo digo desde corrientes como la mía, digamos, frente a quizás corrientes teocráticas que definitivamente tenemos puntos de desencuentros también muy grandes, pero realmente que otros sectores no puedan unirse, yo lo he visto en vivo y en directo, incluso como vos decís, incluso desde la mirada del propio Islam político no existe la posibilidad de esa unidad frente a lo que está ocurriendo. Entonces me parece que tenemos que correr el velo de toda esta realidad que estamos viviendo. Yo creo que hoy conformar esa unidad, por ejemplo, hoy arriba de la flotilla que está pugnando por abrir un canal humanitario y llegar a Gaza, hay de todo. Hay de todo lo que nos podamos imaginar. No hay coincidencias ideológicas. Hay una posición común, quizás esa es la parte más linda de esta flotilla. Hay una coincidencia en común que hay que poner el cuerpo de manera colectiva desde diferentes miradas, posiciones políticas, para en primer lugar frenar este genocidio. Porque a partir de ahí después le vamos a devolver la potestad que tiene al pueblo palestino para resolver su realidad, para pelear por lo que el pueblo palestino quiera, y si el pueblo palestino quiere otra vez votar a Hamas, que vayan y debatan en el terreno que tienen que debatir al respecto de si quieren arrebatarle esa primacía política o no. Yo quiero poder discutir en el territorio palestino por qué creo que eso no es Hamas. Mientras exista un genocidio no voy a poder discutirlo, no voy a poder poner en discusión por qué creo que hay que separar a la religión de los estados, y bueno, no estoy dispuesta a querer imponerle al pueblo palestino absolutamente nada, quiero decir, sino sí abrir debates políticos, y los debates políticos se pueden abrir cuando no tenemos que estar defendiéndonos de un genocidio. Hoy no hay debate político que se pueda abrir. Hoy nos tenemos que defender de un genocidio todos juntos y unidos. Mañana podemos resolver el camino de volver a recuperar, abrir debates políticos, ¿no?
Escúchame, un tema interesante que me imagino que necesita un análisis político también desde la postura de todas las partes. Nosotros hablamos del poder de los pueblos. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí ya quizá hay un puente de encuentro muy, muy grande entre todos estos movimientos que están defendiendo hoy a Palestina y a muchas causas justas. El pueblo se tiene que levantar, el pueblo tiene que ser consciente, el pueblo es el que tiene que moverse. Y de hecho, en estas causas vemos que los pueblos entienden mucho mejor todas estas crisis que los gobiernos. La política, la mente política no logró entender lo que es una crisis humana, ni un genocidio, ni ser, digamos, víctima de una guerra como la que está sufriendo Gaza hoy en día durante tanto tiempo. Pero digo, llega un momento en que se necesita un poder, hace falta un poder. Cuando vos hablaste del enemigo, el imperio es un poder, digo, es una estructura, es un mundo de poder. Y por este lado hay piezas que yo aposté a Irán porque Irán es una de estas piezas que a través de una estructura de gobierno quiso armar un poco un orden para estos frentes de resistencia y bueno, le fue muy bien en muchas partes de esta historia contemporánea. ¿Cómo estamos en ese sentido, Vanina? Y te hablo como política ahora. ¿Está creciendo este frente desde la estructura política, desde los gobiernos? Digo, siempre, viste, era uno en Cuba, viste, la Unión Soviética, siempre era uno. ¿Cómo estamos hoy en esto? ¿Cómo ves a nivel horizontes? Mirá, la perspectiva en principio hoy no es muy auspiciosa. Porque ocurre lo siguiente, la guerra de los 12 días, la llamada guerra de los 12 días que ocurrió hace un par de meses atrás contra Irán, es una advertencia. A ver, el mundo está bajo un signo político y bajo una realidad a la que el capitalismo nos llevó, que es el de la guerra comercial. Eso es, de alguna manera, el motor de todo lo que ocurre políticamente en el mundo en este momento. La guerra de los 12 días no tuvo que ver directamente con el pueblo palestino. Tiene que ver con justamente un régimen que ha tenido la capacidad de poder permanecer en Irán como un régimen con poder, etcétera, y finalmente manejar una parte de la economía sobre la cual Estados Unidos tiene intereses particulares porque si no se desestabiliza su realidad económica. Entonces está buscando romper los posibles lazos que pueda haber entre Irán, Rusia y China, está buscando desarmar cierto poderío. La función fundamental también, quiero decirlo, de parte de los Estados Unidos es bloquear a China, quiero decir, y en el camino del bloqueo a China, digamos, interviene militarmente en el territorio iraní. Quiero decirlo, interviene directamente en el territorio iraní con una excusa que realmente también tenemos que verbalizarla para no dejarles pasar el hecho siguiente. Es muy parecido al proceso que se dio en su momento con Irak, inventándole excusas a Irak al respecto de su posible participación en los atentados del 11 de septiembre del 2001. Acá pasa algo similar. O sea, resulta ser que Israel tiene entre 70 y 400 ojivas nucleares que fue produciendo a través de estos 77 años de ocupación, y el problema es Irán, que trabaja el mejoramiento del uranio para poder, digamos, bueno, hay que decirle a los pueblos del mundo que por favor se ubiquen, que el Estado de Israel es el que tiene ojivas nucleares en esa zona de Asia y solamente el Estado de Israel. Después nos tenemos que ir hasta Pakistán para encontrar armamento nuclear. Y resulta ser que Irán, que no tiene armamento nuclear, es el problema, porque estaría queriendo tenerlo. ¿Y por qué no querría tenerlo si sus competidores políticos en la región, y sobre todo el Estado de Israel, es el que tiene armamento nuclear en la zona? Entonces vuelvo, quiero decir, acá lo que ocurre es que incluso la guerra de los 12 días fue una excusa para esta guerra comercial que Estados Unidos está librando, por ahora en el terreno de medidas administrativas como los aranceles, en segundo lugar en el terreno guerrerístico como lo que está ocurriendo en este momento en Asia, y en tercer lugar
yendo a una forma de una tercera guerra mundial que puede haber en el mundo que no va a tener la forma de las anteriores porque han cambiado las realidades tecnológicas, han cambiado muchas cosas en el mundo. Entonces creo que este es el corazón de la cuestión. Los regímenes políticos del mundo, para que realmente puedan avanzar en este poder estatal que vos visualizás como necesario para poder consolidar esa lucha política, para mí serán aquellos que abracen una causa que de alguna manera se vuelva efectivamente anticapitalista. Por eso no lo veo personalmente, no lo veo, mejor dicho, desde nuestro partido, no lo vemos hoy encarnado, digamos, en la figura del régimen iraní, por ejemplo, que podría ser un debate que tuviéramos nosotros. Pero definitivamente, o sea, ¿por qué no lo veo encarnado? Porque mientras sea, por varios motivos, no quiero pasarme a la parte que tiene que ver con lo que opino sobre los regímenes teocráticos. Quiero partir de la base de que creo que los regímenes que defienden los intereses capitalistas van a estar sumergidos sí o sí en esta guerra comercial porque el capitalismo avanza hacia ese capitalismo de los trillonarios, a ese capitalismo a través del cual va a haber un descarte enorme de una buena parte de la humanidad bajo el imperio de un capitalismo de la inteligencia artificial. Ese es el otro problema grande que tenemos. Por eso los trillonarios son los que hablan de una renta básica universal, porque saben perfectamente que van a avanzar hacia un mundo de descarte. Y el mundo de descarte requerirá de renta básica universal para darle unos mangos a aquellos que no van a poder estar insertos en la vida productiva del mundo, pero también requiere de guerras para el descarte de las poblaciones. Y entonces yo creo que realmente mientras nos manejemos bajo el signo del interés capitalista, difícilmente vamos a poder crear estados que tengan la fortaleza de poder oponerse a estas políticas guerreristas, estas políticas imperialistas que vemos en el mundo. Ese es un punto de vista muy en general. Yo insisto con que en el medio ocurren múltiples procesos políticos, en el medio de este objetivo que yo tengo en términos políticos. Quiero decir, porque, bueno, hasta que no venga el socialismo no es una aspiración ideológica. Eso que quede claro también. Los pueblos del mundo pueden protagonizar luchas que nos lleven hacia peleas anticapitalistas que tengan por norte un objetivo que es el socialismo en definitiva, que las clases trabajadoras accedan al poder, que los sectores populares ganen poder frente al mundo, que se sientan protagonistas, que terminen con el interés capitalista que es en definitiva el que está ordenando este mundo hacia la barbarie. Bueno, eso no es leer a Marx y estar en contra de la propiedad privada, quiero decir desde el punto, eso es de repente hacia lo que pueda ir Indonesia enfrentando a gobiernos corruptos como el que ha enfrentado, es un proceso como el contradictorio proceso de Nepal, en donde ven cómo avanza la corrupción de un gobierno que se ha dicho o que se presentó como comunista y socialista y terminó siendo un fraude absoluto, y bueno, finalmente son los pueblos del mundo que toman en su poder su destino y dicen, se acabó, a esto lo vamos a sacar de acá y no vamos a seguir así. Y creo también que esa intervención popular tiene que abrirse paso. Y los regímenes que no quieren la intervención popular, bueno, son un obstáculo para poder realmente cambiar toda esta barbarie que vemos en el mundo. Hay que incentivar y necesitamos regímenes políticos que toleren esa intervención popular, que quieran esa intervención popular, que no quieran reemplazar a los sectores populares que tienen que intervenir. Yo entiendo que son a veces procesos muy aluvionales, contradictorios, etcétera. Pero sin esa participación popular creo que hoy podemos dejar los destinos de los pueblos en manos de intereses minoritarios que van a terminar llevándonos a las guerras y a la barbarie. Siento que eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿hay o no hay regímenes? Mira, tengo muchas críticas. Podría ser Irán un régimen, en muchas cosas Irán es un régimen que ha demostrado que no tiene objetivos colonialistas, que no ha avanzado en términos, digamos, de querer avasallar a sus vecinos para poder consolidarse
como un poder real, que tiene una existencia en otros estados en la medida que esos estados son bastante artificiales, porque los estados creados en el siglo pasado en esa zona de Asia, algunos de ellos son recontra artificiales, y te hago un paréntesis, por eso a veces suena bastante ridículo cuando nos dicen, che, no se puede pensar en un Estado único palestino, no sé qué. Ah, sí, y sí se podía pensar en Jordania en el siglo pasado, quiero decir. Sí se podía agarrar y que Gran Bretaña y Francia agarraran un mapa y dijeran, che, esta parte es mía, esta parte es tuya, y se acabó lo que se daba. Quiero decir, realmente hay discursos que sirven para bloquear simplemente procesos políticos que no le gustan a otros. Entonces vuelvo, creo que Irán cumplió ese rol, digamos, de mostrar que puede ser un régimen fuerte, sin ser colonialista, esto, etcétera, y después tengo muchas críticas al respecto de muchas cuestiones que hoy tiene el régimen iraní hacia adentro y también en parte hacia afuera, quiero decir, ¿no? Yo creo que tiene que ser un régimen democrático, que tiene que abrir sus puertas, digamos, a una discusión interna que no censure expresiones diferentes en muchos de los aspectos y en muchos de los campos, etcétera. Y también soy consciente que algunos de esos aspectos represivos que puede tener Irán hacia adentro son utilizados por Occidente para faccionalizar en contra, para crear islamofobia, etcétera. Y bueno, son procesos complejos. Yo adhiero mucho a la idea de que a mí no me gustan las mentiras cómodas. Quiero decir, este mundo es un mundo de mentiras cómodas. A mí me gustan las verdades de realidades que son contradictorias y que son realmente, no se resuelven con un tuit ni se resuelven con un posteo en redes sociales. Se resuelven pensando mucho. La realidad de Irán es contradictoria en muchos aspectos. Yo lucharía por la separación. Vos sabés que yo, si estuviera en Irán, estaría luchando por la separación del Islam del Estado. Quiero decir, así como en la Argentina lucho por la separación de la Iglesia y del Estado. Ahora, sepan ustedes que en estos días, cuando yo volví de Irak, en la Argentina me interpelaron mucho sobre los regímenes que tienen fuerte presencia religiosa islámica. Y fue curioso porque yo lo usé para mostrar la fuerte presencia religiosa católica que hay en estados como el argentino, que han sido soslayados por los que se horrorizan por el vínculo entre el Estado y el Islam en otras latitudes. ¿Qué digo de esto? Por ejemplo, Irak, perdóname, Sujail, que hablo tan largo, Irak está en un debate al respecto de si le permite a un sector del Islam tener, digamos, como jurisprudencia propia la utilización de la Sharia, sí o no, si va a compartir con el Código Civil iraquí, vamos a decir, el ordenamiento social de Irak, ¿verdad? Bueno, entonces viene uno y dice, no, porque quieren usar la Sharia para violar chicos, el discurso islamofóbico, quieren utilizar... Ahora, en la Argentina existe la Sharia de la Iglesia Católica, en la Argentina, en la estructura judicial argentina permite que la Iglesia Católica se maneje por el derecho canónico sin manejarse y sin presentarse frente al Poder Judicial de la Argentina, y nadie dice nada. Y utilizan el derecho canónico para encubrir curas violadores de chicos. Entonces, la mirada islamofóbica al respecto de que, no, Sharia no, porque es sinónimo de no sé qué barbarie, pero sí derecho canónico, que ha servido durante años en la Argentina para encubrir la violación de chicos masiva adentro de la estructura de la Iglesia Católica Argentina, es algo que tenemos que romper, no para beneficiar de que todos usen su Sharia, su derecho canónico y compañía, desde mi punto de vista, sino para mostrar que es una mirada totalmente islamofóbica la que hay sobre lo que es la relación entre el vínculo entre el Estado y el Islam. Entonces, digo, tenemos mucho que aportar, y yo te lo está diciendo esto una militante que realmente, bueno, nada, siempre me ubicaría del lado de las corrientes laicas y de las corrientes que buscan esta división entre los estados y las religiones. Pero quiero marcar esto porque creo que ayuda a pensar también que los regímenes occidentales están totalmente sometidos también al poder de determinadas estructuras religiosas, mientras que pareciera ser que solo Irán está atado a esas estructuras. No, de ninguna manera. Son debates profundos, tenemos que avanzar. Realmente creo
creo que en el ordenamiento mundial nuestro gran problema tiene que ver, por ejemplo, con un Estados Unidos que hoy está absolutamente atravesado por el poder del cristianismo sionista. Y entonces volvemos nuevamente, el viejo protestantismo de los Estados Unidos, que hace muchísimo es sionista, no es de ahora eso, ha hecho crecer a un sionismo que tiene una gravitación a nivel internacional que parece ser que no es, otra vez, parece ser que nadie quiere ver, que el único vínculo con religiones que quieren ver es el de los países persas o árabes con el Islam. Entonces, ahí es donde tenemos que colocar también un análisis profundo para no permitir que el relato oficial termine copando los debates, ¿no? Está bien, para ir terminando, la última pregunta y ya no te molesto más, Vanina. El modelo capitalista, está claro que ni vos ni yo estamos de acuerdo con lo que está haciendo. Es una crisis universal, una crisis humana, un desastre histórico, una contradicción ética, en fin, 1000 títulos podría darle. ¿Y nosotros qué modelo estamos presentando? Quiero decir, el capitalismo tiene mucho de malo, pero qué atractivo es para el mundo. Digo, estamos hablando de los pueblos, Vani. A los pueblos les convenció la versión capitalista del mundo. Digo, todo el mundo quiere aprender inglés y todo el mundo quiere el teléfono norteamericano y la computadora norteamericana y a todo el mundo le gustaría que le den green card. A la gran mayoría, no todo el mundo, yo no. Ni vos tampoco, ya lo sé. Pero te quiero decir, por eso, te quiero decir, la batalla del modelo la ganaron, ¿viste? O sea, la gente al fin y al cabo no quiere luchar. Te digo esto porque es una gran preocupación mía, porque yo a los 20 años dejé Argentina en pro de crear mi personalidad revolucionaria y hace 30 años que no volví más a mi país buscando esos ideales. Y entonces es una preocupación personal muy importante. Digo, yo dejé muchas cosas para lograr esos ideales. Y la verdad que en el medio del camino uno se da cuenta que somos muy pocos, ¿viste? O sea, entonces, ¿qué modelo tenemos, Vani? No hablo de ideología ni de política, no. Los libres del mundo. Los revolucionarios, llamarlo islamista o llamarlo trotskista. ¿Qué modelo le estamos ofreciendo al mundo para atraerlos? Porque sin gente, ¿viste? O sea, cuesta. Mira, primero yo creo que efectivamente, bueno, hasta aquí ha triunfado el capitalismo y como todo sistema se pretende eterno hasta que deja de serlo. Todas las sociedades han vivido su realidad de manera online, y mientras la vivían pensaban que esos sistemas eran eternos, ¿no? Y esos regímenes eran eternos finalmente. Entonces, el capitalismo se ha construido sobre esa base, o sea, es el mayor avance de la humanidad en términos de sistema económico y social, se presenta como el mayor avance de la humanidad, y de esa manera hoy pareciera ser que es eterno, lo que en realidad tiene más cerca su fin de lo que parece. Quiero decir, lo que muestra la realidad en la que estamos inmersos es la enorme crisis capitalista, no su fortaleza. La enorme crisis capitalista, cuando el capitalismo ya no tiene más que volver a recurrir a guerras, a exterminios de partes del pueblo. Bueno, es un capitalismo que fracasa en sus objetivos, que cuando, no te olvides nunca que cuando el capitalismo genera guerras también genera reacciones, ¿no? Y por eso desde el marxismo decimos que las épocas de guerra son también épocas de revoluciones, épocas de una intervención más decidida que en otros momentos de la vida, por cómo se desenvuelve la explotación capitalista sobre la clase trabajadora, etcétera, son más difíciles de poder protagonizar. Este capitalismo hoy está haciendo que la sociedad realmente viva en una... Vos imaginate, en la Argentina, la penetración con fuerza, digamos, de este régimen a lo Milei, lo que está provocando es que la gente que antes trabajaba 8 horas tenga que trabajar 12. Una persona que trabaja 12 horas difícilmente puede ocuparse de los cambios de la sociedad y está más ensimismado
en los cambios personales que en los cambios de la sociedad. Todo eso es lo que tenemos que romper para generar un interés en la sociedad. Luego, la superación, lo que yo creo que es la superación al capitalismo, que es el socialismo, bueno, en nombre del socialismo se han cometido atrocidades de todo tipo y traiciones de todo tipo que también alejan a ciertos sectores de la población para que realmente vean esto como una opción y como una salida. Entonces, hoy no vamos a encontrar a ese régimen ejemplificador que nos permita, porque la universalidad del capitalismo es total. No vamos a encontrar ese régimen ejemplificador que nos permita, que sirva como norte para el cambio que buscamos, es decir, queremos ir hacia allá, queremos ir hacia eso que está ocurriendo ahora, porque el capitalismo no va a dejar que ocurra eso de forma aislada y ahora, vamos a decir. Entonces, este es un tema de fondo importante. Organizar en términos de clase a nuestra sociedad me parece que es un tema importante, no en términos de clase desde el punto de vista ideológico, quiero decir en términos, no, querete como trabajador, no, si yo no quiero ser un explotado toda la vida, no, querete como clase social que puede llevar adelante el cambio que necesitamos, porque lo que hay que romper sí es la propiedad privada de los medios de producción, sí es el problema de partir hacia una sociedad en donde cada uno tenga según sus necesidades y no según la necesidad que quiere crearnos el capitalismo. Y yo en este sentido veo que será complicada mi tarea en términos políticos, nuestra tarea en términos políticos, pero definitivamente no hay atajos en este mundo frente a eso. La política tiene que ser una política anticapitalista. El problema de fondo que condiciona hoy a las sociedades es la defensa de la propiedad capitalista, es tener gente que acumula entre sus propiedades más que los productos brutos internos de la mitad de los países del mundo. En la medida en que exista un ser humano que concentra en sí una riqueza tal que es equivalente al Producto Bruto Interno de los países en los que vivimos, bueno, no hay ninguna perspectiva social que se pueda desenvolver en términos justos, humanitarios, porque yo quiero defender, dentro de las diferencias que podemos tener entre que vos seas un practicante de una religión y yo no lo sea, es que yo, y esto lo tengo con el cristianismo, lo tengo con los principios que yo sé que vos defendés y que yo defiendo, que obviamente nosotros queremos basarnos en principios en donde la humanidad es solidaria entre sí, las personas no tratan de estafar a otras personas. Quiero decir, esos principios yo los uso y los defiendo mucho en política cuando milito con mis compañeras que son evangélicas o que tienen otros pensamientos aquí, o cuando estrecho lazos en la Argentina también con una población musulmana que hasta hoy está muy acallada, pero que tiene que alzar la voz para defenderse de lo que se está creando en la Argentina con principios de islamofobia muy fuertes también, ¿viste? Entonces, creo que ese es el mundo por el que tenemos que luchar. El mundo por el que tenemos que luchar no puede tener principios capitalistas. Y eso del celular que todos usamos y que eso vendría a ser capitalismo puro, en realidad también, Sujail, es un poco al revés. Son instrumentos que fueron creados desde los estados en nombre, digamos, de defenderse de otros estados nacionales, que es el principio de la existencia de un estado nacional, y a partir de ahí luego fueron utilizados por los capitalistas para enriquecerse personalmente o particularmente. Que hoy le hayamos entregado las creaciones que pagaron colectivamente las poblaciones a intereses capitalistas privados, como ocurre con el desarrollo de la industria armamentística o con el desarrollo de la tecnología y la informática, es realmente, bueno, es algo en lo que tenemos que pelear para cambiar, viejo. Toda la población de Estados Unidos pagó el desarrollo de tecnología al servicio de no sé qué cosa, etcétera, y después es Zuckerberg el que termina ganando o disfrutando de las mieles de la ganancia que generan semejantes desarrollos informáticos y tecnológicos. Bueno, es importante que la gente sepa que Elon Musk, que Zuckerberg no crearon en un punto nada, vamos a decir, sino que usaron instrumentos, o en nuestro caso, Galperín, utilizaron instrumentos creados en general por investigaciones o de estados o de sectores combinados, etcétera, que después usaron en su favor para enriquecerse.
Es un debate que tenemos que dar también para ganar la conciencia de las masas de que es mentira que el capitalismo es puro desarrollo, es bloqueo al desarrollo. Hoy podríamos tener desarrollada la tecnología para curar enfermedades, para esto y para aquello, y no lo tenemos porque en la medida en que no sirve para el beneficio capitalista de algunos laboratorios en particular, no hay posibilidades de avanzar en el desarrollo tecnológico de esos sectores o científicos. Bueno, creo que tenemos esta lucha política por delante. No vamos a tener ese país norte y puro que nos va a guiar en términos de hacia dónde vamos. El hacia dónde vamos es hacia ser conscientes de que la vida sigue estando dividida en clases sociales y que las clases sociales que son explotadas en favor de que una minoría absoluta se enriquezca, bueno, tienen que ser las que tomen el poder, las que se organicen y las que luchen para cambiar, bueno, las condiciones capitalistas, que para mí son las que tienen que ser cambiadas para que avancemos virtuosamente y no sigamos avanzando hacia la barbarie, ¿no? Bueno, Vanina, más que un placer. Te agradezco muchísimo tu participación acá en Irán al Aire. Muy instructivo todo lo que dijiste. Espero que nuestra gente en Irán al Aire puedan beneficiarse de todo este conocimiento, toda esta experiencia y de un discurso que al fin y al cabo hace falta para que esta conciencia humana de la cual estamos hablando y que todos luchamos por iluminar de alguna manera, crezca y crezca más y se transforme en un mundo de mayor conciencia en general. Así que bueno, mil gracias por tu participación, Vanina, estamos en contacto. Si tenés algún mensaje final para la gente, dale. No, gracias a ustedes, gracias realmente, aparte por acercarle al mundo hispanoparlante también posiciones que es importante que tengan vivo y en directo para que puedan discutir, intervenir y pensar políticamente, y que estamos mirando esa flotilla que seguramente en breve será interceptada por el sionismo, así que tenemos que en todas las partes del mundo donde estamos salir a movilizarnos y a pronunciarnos en contra de lo que va a ocurrir en horas, sin lugar a dudas, por parte del sionismo, y que tenemos que pelear fuertemente para eso, para frenar el genocidio de una vez por todas, para devolverle al pueblo palestino su soberanía, para que quede en claro que luchamos por el retorno del pueblo palestino a sus tierras originales, a sus casas, a su cultura, que es la que les fue robada en el año 48, y que peleamos para que se termine el colonialismo. Se termina el colonialismo en el mundo por parte de todos aquellos que lo ejercen. Inglaterra en la Argentina con las Islas Malvinas, o el Estado de Israel y Estados Unidos en el territorio palestino. Así que terminemos con el colonialismo, terminemos con el genocidio del pueblo palestino, y gracias a ustedes por este intercambio que realmente es un intercambio fructífero, no está atado a estructuras y eso, sino que lo sentí como un intercambio muy, muy bueno, Sujail. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Vani. Te mando un abrazo, cuídate mucho, estamos en contacto. Estuvimos junto a Vanina Biasi, una gran amiga de Argentina que nos acompañó en este diálogo. Espero que les haya gustado. Esto fue Irán al Aire, soy Suhail Assad. Recuerden suscribirse y difundir el canal si pueden, y darle clic a la campanita para que les avise. Un gran placer. Hasta la próxima.